Hola a todos los que nos acompañan, estamos en el periódico El Colombiano y de cara a las elecciones de octubre queremos presentarles a cada uno de los candidatos, tanto a la gobernación como a la alcaldía, para que ustedes se hagan su propio criterio de cuál candidato es el que les gusta. Y consideramos que para saber cuál es el buen candidato, pues es bueno saber su historia, de dónde vienen, qué han hecho. Porque obviamente los candidatos pueden prometer mucho, pero tal vez sus realizaciones, lo que han sido en la vida, puede hablar más de ellos que otra cosa. Hoy nuestro invitado es Cristian Halaby. Cristian, muy buenos días a esta charla con El Colombiano. Buenos días, directora. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Para mí es muy emocionante por una razón. En Antioquia hay dos cosas que no se les dice por lo genérico, y es empresas públicas de Medellín, a la cual toda la vida los viejos le decían a uno, cuando se dañaba la luz, y decían, ahí llegaron las empresas, simplemente, y a la casa no llega el periódico, sino que llega El Colombiano. Entonces, para mí es un gusto, un honor poder estar aquí, agradezco y espero que a todos los lectores del periódico se sientan muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la cuña, Cristian. Le quería preguntar, su apellido Halaby es un apellido que pues muchos en Antioquia recordamos, reconocemos de un historial de emprendimiento, de empresarial. Pero Cristian Halaby en particular tal vez no es tan conocido como su familia. Cuéntenos un poco quién es usted, de dónde viene, un poco la historia de su familia, que tal vez para muchos de nuestros televidentes hoy puede ser no conocida. Sí, mira, mi familia llega a Antioquia en el año 1908 más o menos. Primero llegó al Chocó, en 1904 llega mi bisabuelo como inmigrante. ¿Y Halaby es de dónde? De Siria. ¿Y su abuelo vino desde Siria hasta Chocó? Mi bisabuelo llegó a Estados Unidos en el vientre de su madre. Y de Estados Unidos, ya cuando era un adulto joven, un joven adulto, encuentra una mina que estaba buscando a alguien que viniera a sacar una draga que se había pegado en el Chocó, en el río Trandó arriba. Ah, es decir, él leyó allá en un periódico de Estados Unidos, se necesita alguien que saque una draga. Haga de cuenta en los clasificados del Colombiano, pero eran las del Wall Street Journal. Ajá. Y entonces, del New York Times, perdón. Y entonces el hombre ve eso, se presenta y le dicen, pero es que usted no es ingeniero de minas. Y dijo, no importa, yo voy a ir de recompensas, si no la saco no me lo paga. Y se viene el hombre, llega a la embajada, el embajador en Barranquilla le dijo, devuélvase, usted está loco, usted no sabe para dónde va, usted no sabe lo que es el Chocó. Imagínese, si hoy en día es lejos, ¿cómo sería en esa época? ¿A principios del siglo pasado? A principios del siglo pasado, 1904. Dice, no, yo no tengo tiquete de regreso, yo me voy por mi draga. Se vino por el Urabá antioqueño, subió después por el río Trandó, ese fue su primer acercamiento a Antioquia, sube por el río Trandó, encuentra su draga y la saca. Y se ganó la recompensa. Se ganó la recompensa. Bueno, y esa fue su cuota inicial. Se enriqueció ahí. Exacto, esa fue su cuota inicial, se quedó de minero en el Chocó. Tuvo una familia en el Chocó, de la cual nosotros vinimos a saber ya muy tarde, pero hoy tenemos cercanía con ellos, yo he hecho una amistad con alguno de ellos y se siente increíble conocer familia nuevamente. Luego ve otra revista, en una revista ve una reina belleza aquí en Medellín y dice, yo me voy a casar con esta. Y se viene del Chocó para Medellín, se casa con su reina de belleza, se la consigue. ¿Qué se llamaba? ¿Cómo es? Carolina Mejía, de Yarumal, Antioquia. Yo soy 3/4 partes yarumaleño, una árabe, porque mi madre también era de familia yarumaleña. Un amigo un día escribe en un libro, me dice, Cristian, mi amigo Cristian mezcla de árabe y yarumaleño, aún de resultado incierto. Porque estamos hablando es de su bisabuelo, sí. ¿Cierto? Estamos hablando de su bisabuelo, se casa con una reina yarumaleña y luego se viene y se instala aquí en Medellín, ¿o no? Exactamente, se instala en Medellín y se dedica al comercio. Y se dedica a importar productos precisamente de empresas americanas. Entonces, por ejemplo, traía ferrocarriles, trenes para el ferrocarril, locomotoras. La locomotora que hay en Cisneros la trajo él. Ah, sí, la que hoy todo el mundo puede ir a ver, que es el como una reliquia. Parque del Pueblo de Cisneros, esa es traída por él. Su abuelo se llamaba Camil Edwin Halaby. Y era totalmente árabe. El resto de la familia quedó en Estados Unidos. Sí. Entonces trajo eso, trajo
muchos telares, todas las máquinas que fueron para el desarrollo de la industria textil antioqueña. Él se convirtió en un gran empresario acá. En un gran empresario. Porque conocía Estados Unidos, tenía los contactos, le quedaba Exacto. fácil. Pero no solo eso, sino que además de eso él decidió quedarse y radicarse y dedicarse a explorar y a desarrollar la industria. De hecho, él con un inglés fueron los primeros en traer la radio a Antioquia. En 1931, la emisora KTO. Ah, la primera radio. Ah, no, eso, era un emprendedor total. Era visionario el hombre. Y él tuvo su abuelo. Dos hijos. Y uno de ellos, una hija, que es la mamá de un hombre muy famoso, muy conocido en el tema empresarial aquí, que es Rodrigo Arboleda Jalabi y Luis Fernando y Amalia Arboleda. Y por el otro lado tuvo a mi abuelo William, que fue empresario en Antioquia también toda la vida, sobre todo textilero, pero también tuvo Radio Colibrí. No quiero alargar mucho el capítulo de lo personal, pero que su bisabuelo, finalmente parte de la familia de su bisabuelo se convirtió en la familia real de Jordania, ¿o cómo es la historia? Sí, mi tatarabuelo llega a Estados Unidos con dos hijos, uno en brazos y el otro en el vientre. Que es su bisabuelo. El uno se viene para acá, el otro se quedó en Estados Unidos. El que estaba en brazos se queda en Estados Unidos. El que estaba en brazos se queda en Estados Unidos, y de ahí viene un señor que se llama Najib Halabi, que fue presidente de Pan American Airlines, fue decano de Stanford, etc. Se dedicaron a ser empresarios allá, es decir, exacto. El ADN estaba fuerte. El ADN era eso, era bastante emprendedor. Sí. Y de ahí viene Lisa, que se acaba casando con el rey de Jordania, ¿cierto? Es decir, eso viene siendo como una prima suya, sí, y tercera prima. Se casa con el rey de Jordania. Sí. Ah, bueno. Una prima tercera, vive en Estados Unidos, ha estado en Colombia un par de veces nada más. Sí. ¿Pero la conocen? ¿Se sí, frecuentan? Claro, la conozco. ¿Tienen? La conozco, pues no salimos no es familia cercana, pero... Pero sí hay cierta cercanía. Y entonces su destino era ser empresario. Mi destino siempre fue y ha sido ser empresario. Yo creo usted que es empresario. Yo soy empresario. Ya aterrizando en su historia. Yo soy empresario. Yo estoy metido debajo de una máquina textil en su época desde que tenía 7 años. Hoy en día todavía mi primer jefe, es un hombre que se llama Ramón Gómez, hoy en día todavía trabaja conmigo 46 años después. ¿Cómo así 7 años? ¿Su papá lo ponía a trabajar a los 7 años? Mi papá me invitaba a trabajar. Entonces me decía, acompáñeme en las vacaciones, me decía, venga, acompáñeme y vamos a hacer cositas. Y entonces me dejaba, por ejemplo, lavando piñones de las máquinas hiladoras. Entonces, en esa época pues era con ACPM y tales, pero yo aprendí desde ahí el valor del trabajo. Pero entonces obviamente no era trabajo permanente, pero sí era trabajo en las vacaciones, hay veces los fines de semana lo acompañaba. Aprendí a manejar cada una de las máquinas de esa empresa en esa época. Y eso me sirvió muchísimo después, porque claro, aprendí desde jovencito. Yo vine a conocer después una oficina, realmente que me permitieran entrar a una oficina a conversar con los directivos realmente, después de que tuve 18 años. Pero usted estudió el bachillerato ¿en dónde? Yo estudié el bachillerato aquí. ¿En qué colegio? Medellín, en el colegio Columbus School. ¿Y la universidad? Y estudié la universidad en Los Ángeles, California, Malibú, en una universidad que se llama Pepperdine University. Y luego hice una maestría, ahí estudié Ciencias Políticas y Economía. Y luego hice una maestría en Liderazgo Positivo y Estrategia en España. ¿Y por qué hizo una maestría en Liderazgo Positivo? Porque las alternativas eran varias. Una de ellas era meterme a hacer un máster en administración y me pareció que yo llevaba 22 años más o menos manejando empresas, ya administrando, entonces era hacer más de lo mismo y me pareció que había que expandir el cerebro y pensar en cosas distintas. Ahí tuve la oportunidad de acercarme al mundo de la meditación, tuve la oportunidad de aprender mucho más sobre la psicología humana, también de cambiar la forma en que uno piensa, donde siempre está enfocado en el problema, y realmente esta maestría se enfocaba en pensar en la oportunidad. Lo que yo siempre he dicho es, después de eso es vivir en la posibilidad, ¿cierto? Nosotros nos enfrascamos en vivir en el meollo del asunto, en lo que estamos, en el enredo, y nunca estamos pensando en qué puede ser para convertir realmente en oportunidades. Y desde el punto de vista empresarial, ¿cómo fue su desarrollo? Es decir, ¿qué ha hecho? Miren, yo he estado en muchas cosas. Me ha tocado mal,
O sea, me han tocado sin duda quiebras, obvio, porque ningún emprendedor ni ningún empresario que no se haya quebrado al menos una vez tiene posibilidades de salir adelante. ¿Cómo en qué se quebró? No me quebré, realmente heredé una quiebra en esa época, que era una empresa de textiles y nos tocó cerrarla. Pero también tenía una cosa y es que el negocio se extinguió. O sea, en el mundo del negocio que nosotros teníamos en eso se extinguió. Entonces igual, si no se hubiera cerrado en ese momento, se hubiera cerrado 2 o 3 años después, porque se acabó, simplemente cambió el clima, ya no se usa la islas acrílica. Hay una cantidad de cosas que también sirvieron pues como aprendizaje de que uno en la vida tiene que abrir porque era un tema de que cuando dice que se extinguió, ¿qué era lo que hacían? hacían? Lo que hacíamos era hilazas acrílicas para suéteres y tapetes. Y ya no se utilizó pues más. eso no se utiliza, ya no se usa, ya eso entonces, es mínimo en el mundo. ¿qué hizo ahí? ¿Usted quedó Bueno, entonces quebrado? yo dije, ¿qué más hacemos? Acabé metido en unos negocios de comida, luego en unos negocios de químicos donde ya habíamos empezado a participar y eso de químicos lo empezamos a cambiar y a modificar y a meterle nuevos negocios, precisamente viviendo en la posibilidad, viendo qué era lo que estaba pasando y nos volvimos una empresa que se llama VIXA y es una empresa que se volvió altamente innovadora. Nosotros tenemos un equipo de investigación y desarrollo espectacular. A mí me ha gustado siempre contratar a personas que sean mucho mejores que yo. ¿Y qué hace la empresa? ¿Qué hace la empresa? Hacemos químicos para tratar metales, por ejemplo. Entonces, cuando tú compras una correa, la hebilla es tratada con unos materiales especiales para que quede bien decorada, para que no se dañe, para que no se oxide. Hacemos ese tipo de metales, de materiales. Entonces nosotros no hacemos el producto que tú compras, simplemente lo hacemos mejor y que no se oxide. O una nevera. Cuando compras una nevera, para que no se le caiga la pintura, nosotros ponemos la tecnología detrás de eso para que la pintura permanezca en el tiempo. En una grifería, en muchas cosas. También hacemos plásticos y fuimos los primeros en el mundo en hacer plástico de ese de envolver el papel chicle, el stretch film, biodegradable. Cuando aquí en Antioquia, cuando decimos los primeros en el mundo, hay gente que no nos cree. Pero le pregunto por eso. No, y es verdad. Nosotros hicimos un convenio con una empresa americana que se llama Biosphere Plastics y con esa empresa empezamos a introducir el producto de ellos en temas distintos. Y nadie lo había hecho en el stretch film, nadie en el mundo. Entonces, aquí sí fuimos los primeros en el mundo. Es decir, usted ha trabajado el plástico para tratar de hacerlo más amigable. Es biodegradable de verdad, ¿verdad? Biodegradable 100%. De verdad, ¿verdad? Que se lo comen los microorganismos. O sea, es un plástico normal y corriente de petroquímica. Pues si lo hizo por primera vez, ¿fue un descubrimiento de su equipo? No fue un descubrimiento nuestro. Fue una alianza estratégica con una empresa de los Estados Unidos, de Oregon, donde nosotros nos volvimos el distribuidor de ellos y como un equipo de codesarrollo. Y con ellos hemos venido trabajando. Bueno, y con toda esta experiencia empresarial que suena muy exitosa, supongo yo que todo eso les ha dado réditos, utilidades. ¿Por qué se mete a la política? Pero ojo, ¿por qué me meto a la política? Porque hace unos años yo siempre he pensado que hay que trabajar en equipo, para empezar, para lograr las cosas. Uno solo lo único que hace es darse contra las paredes, como los cucarrones. Entonces, hace unos años decidí entrar en el mundo gremial, precisamente ante los ataques que estaba recibiendo el mundo del plástico y que nosotros habíamos entendido que el problema no era el producto, que el producto se podía mejorar, que podíamos ser mucho más conscientes, y me metí a una agremiación que llamaba la Cámara Colombiana del Plástico. Luego, cuando empezamos a entender cómo funcionaba y cómo podíamos ser mejores con el medio ambiente, le cambiamos el nombre a la Cámara Ambiental del Plástico y me volví el presidente de esa agremiación. Confiaron en mí, tengo el gran honor de que 180 empresarios hoy, alrededor de unos 20.000 trabajadores, depositaron una confianza en mí. Pero luego entré también a la Junta de ACOPI Bogotá, Cundinamarca, pensando que los empresarios teníamos que participar como pequeños y medianos en Bogotá, donde se toman las decisiones, no solo aquí. O sea, nosotros tenemos que entender que Antioquia es demasiado importante, el departamento probablemente más importante de Colombia, pero en temas de ingresos y de mil cosas, pero que las decisiones se toman en otro lado. Y también soy el presidente del Comité de Químicos y Agroquímicos de FENALCO Antioquia. Pero más bonito que eso, a todos los agrupamos y a otros 27 agremiaciones y montamos la Mesa de la Productividad y el Empleo. Hoy en día representamos 35.000 empresas y 2,5 millones de trabajadores. Y es la ¿Eso lo armó usted? Yo con un grupo de gente, yo no soy solo.
sea, es un grupo de gente. Andrés Botero Arbeláez fue el que lo inició y luego, con la ayuda de la Cámara Ambiental del Plástico, empezamos a aglomerar gente. Y hoy en día somos una gran mesa redonda donde somos 27 voceros. Eso es como la ANDI, ¿eso es un paralelo a la ANDI o no? Paralelo al Consejo Gremial Nacional, diría yo. Consejo Gremial. Y lo más bonito lo más bonito de todo es una mesa redonda donde hoy están sindicatos como la UTIPEC, la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera. Está otro sindicato de empresarios, el primer sindicato de empresarios de Colombia. Están todos los transportadores de carga, están el comercio, un montón de gente, y nos juntamos todos a ponernos de acuerdo cómo hacemos política pública o cómo peleamos contra la política pública cuando sea equivocada. Y tuvimos una tarea muy dura ahora con la reforma laboral y fuimos supremamente exitosos precisamente porque lo hicimos sin egoísmo, sin protagonismo. Ahí no había ningún protagonista. Pues no nos habíamos dado cuenta. ¿Y en qué sentido incidieron en la reforma laboral? Muchísimo, incidimos muchísimo porque trabajamos directamente con los senadores. De hecho, sí nos habíamos dado cuenta porque por ahí el periódico El Colombiano publicó precisamente uno de nuestros comunicados. Adicionalmente, todos los demás medios de Colombia los publicaron. Incidimos directamente con los distintos representantes a los cuales les dijimos, vea, nosotros no somos unos niños regañados que simplemente vamos a llorar porque ustedes están poniendo esta política pública. Nosotros aceptamos que Colombia requiere una reforma laboral porque tenemos el 60% de la gente en la informalidad. Eso nos está dando una señal, pero esta no es la reforma. Esta reforma va a destruir trabajo, va a destruir 780.000 empleos. Entonces nosotros propusimos una nueva reforma que la tuvo en sus manos el representante Carlos Ardila y otra contrarreforma, una ponencia alternativa de Víctor Manuel Salcedo del partido de la U. Pero entonces... Y la trabajamos con ellos y la llevamos a cabo y al final la única opción fue buscar hundir la que había para ver si podemos presentar la nueva que viene ahorita. Es decir, la reforma laboral que se va a presentar, en teoría es la que ustedes sugirieron. Va a haber varias, pero nosotros, la Mesa de la Productividad del Empleo, precisamente hoy estuvimos conversando de eso, va a presentar una propuesta de reforma laboral para generar empleo. Y en ese momento usted entonces decide, yo me voy a lanzar a la gobernación de Antioquia, ¿o cómo fue eso? Teleantioquia un día me pregunta, hablando de la reforma, Cristian, ¿usted va a ser candidato a la alcaldía o a la gobernación? Porque ahí había un cuento con la selección Antioquia desde hace mucho tiempo, lo que nosotros venimos creando, y yo les dije, no, mientras haya reforma laboral en la mesa, en el Congreso, no. Y si de verdad hubiera pasado el primer debate, yo no estaría en estas. Pero cuando regreso de allá, había un grupo que venía trabajando con nosotros en este cuento de la selección Antioquia de empresarios. ¿Cómo es la selección Antioquia? Cuente un poco. La selección Antioquia nace de un artículo que ustedes me publicaron muy generosamente, se llamaba Una selección Antioquia para salvar a Medellín, y empezamos a trabajar en formar equipo, porque yo creo que Medellín necesita más alcaldía que alcalde, y Antioquia necesita más gobernación que gobernador. Necesitamos realmente un tema gerencial, y bajo ese esquema nosotros veníamos trabajando en crear un organigrama con un grupo de personas que pudieran ser en el futuro aquellos que llevaran los destinos de la ciudad, teniendo cero deseo de personalismo. Y se juntaban candidatos a la alcaldía, se juntaban empresarios, se juntaban líderes cívicos. Pero cuando empieza ya la contienda electoral, eso me empezó a desdibujar un poquito. Nosotros salimos a pavimentar calles, hicimos una cantidad de cosas, pero nos volvimos amigos, que fue lo más bonito. Todas las ramas de políticas de Antioquia que estábamos en la oposición, nos volvimos amigos. Y entonces trabajábamos juntos, se hablaban en el consejo y todo eso fue muy bonito. Pero el equipo siempre siguió trabajando y siempre con la expectativa de ver si podíamos nosotros apoyar a alguien o un grupo de gente, juntarlos, como todos han querido. Pero usted entonces decidió... Y entonces llego yo de Bogotá y me encuentro sobre mi escritorio 300 cartas de compañeros empresarios que estaban en la selección Antioquia, que me decían, Cristian, usted no nos aceptó lo de la alcaldía, ¿por qué no le lanza la gobernación? Nosotros lo apoyamos. Les dije, ¿sabe qué? Me gusta. ¿300 cartas? ¿De 300, verdad? De verdad. ¿Coincidieron o todos dijeron, vamos a mandarle cartas a Cristian? No, alguien se puso a organizarlos. No, eso sí hay que ser realista. Los amigos cercanos que insistían con eso, a los cuales yo les había dicho mucho que no, dijeron, hermano, organicémonos, y me recibieron con ellas, si no, no llegan todas juntas, ¿cierto? Y han seguido recogiéndolas. Hoy en día me decían la semana pasada que han recogido ya 700.
y que la tarea de ellos era recoger 5.000, vamos a ver si es verdad. Y entonces ahí les dije yo, ¿sabe qué? La gobernación sí me gusta la idea. ¿Por qué? Porque no encontrábamos que hubiera gente tan buena como había, al menos para nuestro gusto, como había para el tema de la alcaldía. Nosotros en la alcaldía ya veíamos que había unas personas muy buenas, unos candidatos buenos, y también aparecía la llegada de Federico, que también aclaraba un poquito más el panorama. Pero no le preocupa, estamos a pocos meses de las elecciones, ¿no le preocupa que de pronto su nombre no sea tan conocido como para el voto popular, como para lograr? Directora, yo creo que los partidos hay que jugarlos cuando el árbitro pita. Cuando el árbitro pita, y el árbitro pitó el miércoles antepasado. Nosotros tenemos, creo que, suficiente tiempo para hacer una campaña de opinión, una campaña que es diferente. Nosotros no teníamos forma de hacer una campaña anterior porque estábamos enfocados en un trabajo específico por los trabajadores de Colombia y por las empresas de Colombia, y entonces hubiera sido muy mal de mi parte haberlo abandonado para arrancar con otra cosa. Ya después encontramos la posibilidad, y yo creo que el partido hay que jugarlo ahora, hacernos conocer y ver si la gente recibe esta hoja de vida que le entregamos para esta entrevista de trabajo de la mejor manera, porque la idea es hacer algo distinto. Entonces, si vamos a hacer algo distinto, no podemos hacer política como siempre se ha hecho, ni podemos estar pensando tampoco en que llegamos tarde, no, llegamos para las elecciones. Bueno, espero ya, este es como un perfil de Cristian Halaby, candidato a la gobernación de Antioquia. Ahora quisiera que usted nos hablara un poco de su proyecto político. ¿Qué le propone usted a los antioqueños, Cristian? Lo primero que yo le propongo a los antioqueños es lo siguiente: la selección Antioquia está pensada como un gran equipo de todos los antioqueños, para invitar a todos los antioqueños a jugar. Nosotros nos hemos caracterizado como sociedad por hacer política de sofá y por dedicarnos en el sofá los fines de semana con los amigos a criticar. Y yo creo que este es el momento en que nosotros tenemos que pararnos de ese sofá, sacar la cabeza de debajo de la silla, de la cama, y decir, venga a ver que voy a volverme activista y voy a trabajar por recuperar Antioquia. Colombia está ante un riesgo muy grande en general. Entonces, la selección Antioquia está buscando lo siguiente, está buscando jugadores, los 11 jugadores que van a salir a la cancha, hablando pues del gabinete y todo lo demás. Está buscando el técnico, o digamos que el técnico puede que ya esté, pero porque lo escogieron, ya lo contrataron supuestamente. Está buscando ¿Que sería los usted suplentes. el técnico? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver si salimos a la cancha. Están los suplentes, los que arreglaron la cancha, el que la pintó, el que arregló el estadio. Están los que venden chuzos afuera del estadio, los de las boletas, están los espectadores y van a estar los de la televisión, pero a todos los necesitamos trabajando juntos. Realmente estamos convencidos de que lo que necesitamos es formar un gran equipo para manejar los destinos, y adicionalmente con los mejores, porque en las elecciones solamente juegan los mejores. Entonces necesitamos el mejor en educación, el mejor en seguridad, el mejor en agricultura, etcétera. Pero ahora el planteamiento que está jugando de cara a la gobernación es que hay dos grupos políticos, sí, como que se estuvieran conformando, uno alrededor de los anti-Petro, anti-Quintero, y otro que serían los petristas o quinteristas. ¿Usted cómo se ve entre esos dos grupos? ¿Se ve en uno de esos dos grupos? Yo hoy no me veo en ningún grupo. Yo me veo en el grupo de los trabajadores, yo me veo en el grupo de los empresarios, yo me veo en el grupo de los que nunca han participado en política activa electoral. Yo veo que hay un sofisma, la verdad creo que hay un sofisma, porque creo que están calificando de petristas y antipetristas a una cantidad de gente sin mirar las hojas de vida y sin mirar el pasado, sin mirar de dónde viene cada uno. ¿Usted cree que hay algunos colados ahí en uno u otro grupo? Yo creo que hay unos colados. Yo creo que hay unos colados, y me parece muy importante que la gente lo revise muy bien. Creo que se refiere más al grupo de antipetristas, porque ha habido cierta sensación de que en el supuesto bloque de antipetristas hay algunos que han tenido relación con la alcaldía, al menos. Yo creo que uno en la vida tiene que mirar muy bien las actuaciones de las personas. Yo por eso le estoy diciendo a los antioqueños, mira, yo les entrego mi hoja de vida. Esto es lo que yo he hecho, pueden mirar mi actuación con Quintero en todos estos años, con Petro, donde yo realmente lo que necesito es un país donde me dejen trabajar, y la pueden ver perfectamente. Los demás ojalá muestren lo mismo y digan, mire, en tal época apoyamos a fulano, o apoyamos a perano, o hicimos tal, y que la gente realmente sepa la verdad,
porque a mí no me parece bien que una persona trabaje, tenga secretarías, tenga contratos, tenga una serie de cosas y después salga a decir yo soy el bloque antipetrista, yo soy el bloque antiquinterista. ¿A quién se refiere? ¿A Eugenio Prieto o a No, quién? yo creo que eso la gente debería hacer esa investigación. Yo creo que nosotros cuando vamos a comprar una licuadora, miramos la marca del motor, vemos en dónde la venden, a qué precio la venden, vemos en 4 almacenes distintos, miramos todas las características y después compramos la licuadora. Después votamos por el primero que nos dicen. Entonces yo creo que la gente debería hacer la debida diligencia y mirar bien quiénes de ellos están en eso. Yo no soy quien para... Bueno, usted como gobernador de Antioquia, si lo llegan a elegir, ¿qué cree que puede ofrecer a los antioqueños? ¿Qué es lo que haría? ¿Usted qué haría? Mire, nuestro plan está todo enfocado en lo siguiente. Nosotros tenemos una frase que dice, un gerente para Antioquia para que a todos nos vaya bien. Entonces suena un poquito cliché, pero tenemos un enfoque donde nosotros creemos o estamos convencidos que si nosotros garantizamos 3 cositas, que son las de siempre, pero con una visión más holística, de seguridad, infraestructura y educación, pero vista desde lo holístico para evitar la migración, nosotros podemos hacer que el departamento se desarrolle. Nosotros tenemos un gran problema. Pero venga, barájelo más despacio, eso de vista desde lo holístico para evitar la migración, explíquelo, sí. Para allá voy. Entonces, mire, le voy a explicar, por ejemplo, el problema que tenemos de migración, que para mí es el más grande que tiene Antioquia en este momento y Colombia. El 50% de la gente de los antioqueños quieren ir de Colombia, ¿cierto? Se quieren ir. Si tuvieran mañana visa, tiquete y plata, se irían. Eso es gravísimo. Pero el problema es que eso no inicia ahí. Eso inicia desde los 240 y pico de corregimientos que hay, los 125 municipios donde en cada corregimiento la gente se quiere ir del corregimiento. ¿Y se quiere ir por qué? Porque no hay educación, porque no llega el internet, porque no hay ninguna oportunidad. Entonces el muchacho de 12 años sale y se va para el pueblo, para el casco urbano. Ahí tampoco encuentra nada que hacer, ni estudio, o un estudio de muy baja calidad. Acaba cuidando carros, ¿cierto? Acaba cuidando carros. Después de la cuidada de carros, le preguntan a ver los turistas, a ver por ahí qué hay, si hay amiguitas o ya hay alguna cosa. Entonces miren lo que acaba. Después de eso, acaba metido en microtráfico. Pero ¿cómo se resolver eso? Entonces mire, y entonces acabamos alimentando la problemática más grande que tenemos hoy, con el gota a gota, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que queremos encontrar es primero el tema de comunicación, porque los municipios quedaron hoy completamente abandonados después de las 4G. Créalo o no, las 4G resuelven ir del punto A al punto B, pero antes al menos las troncales pasaban por el parque de los municipios. Y entonces la gente tomaba la Coca-Cola, se paraba y almorzaba, lo que fuera, eso generaba economía. Ahora no vamos a tener eso, hay que resolver y empezar a buscar la forma de conectar los municipios con las 4G. Y eso a todos les está doliendo. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de volverles a llevar economía. Si les llevamos economía, vamos a tener la posibilidad de ofrecer una serie de servicios que van a permitir que la gente pueda trabajar en cosas distintas a lo que yo le estoy diciendo. Bueno, eso es infraestructura, exacto. Exacto, pero adicionalmente a eso le tenemos que sumar todo el tema educativo a través de las plataformas. Antioquia, por ejemplo, tiene hoy la IU Digital de Antioquia, a la cual le ha disminuido muchísimo el presupuesto. Le han disminuido el presupuesto impresionante en esta administración. Una decisión del gobernador, yo no la voy a criticar o no, decisión de él. Pero tienen toda la posibilidad de llevar educación técnica enfocada a la productividad de lo que tiene cada subregión de forma muy barata. Por decir algo, el presupuesto de ellos son 27.000 millones de pesos y atienden 6.000 estudiantes, contra 1 billón de pesos que se gasta la Universidad de Antioquia, que también es muy importante. Pero mire el costo por estudiante sin tener que desplazarse de su lugar donde se educa. Y encima de eso tenemos que brindar una educación técnica desde el bachiller. No es fácil, porque hoy en día, digamos, los recursos están desconcentrados. Es decir, usted estaría más partidario de desarrollar más la educación virtual. Y descentralizarla. Y descentralizar la educación virtual, pero la física también, obviamente, pero descentralizando la calidad de la educación. Nosotros no podemos tener toda la calidad de la educación solamente en Medellín. Nosotros tenemos que pensar que las regiones hay que repoblarlas, hay que recuperar eso, ¿cierto? Y eso, cuando vemos eso en una visión un poquito holística de generación de economía,
Sí. ahí es donde nosotros también empezamos a resolver el problema de seguridad. Y el otro tema era la seguridad, decía usted. Cuando nosotros empezamos, tiene que haber dos cosas, y ahí voy a meter el economista. Tiene que haber dos cosas. Uno, obviamente una fuerza pública empoderada, porque ellos son los responsables de garantizar nuestra seguridad, la seguridad del territorio, la seguridad en las carreteras, la seguridad en los municipios. Pero no solo eso, sino que tenemos que tener precisamente la forma de quitarle la alimentación a esos grupos que hoy en día delinquen. Y eso lo logramos hacer precisamente llevando economía, que hoy no la estamos llevando a las regiones, y teniendo una buena educación que nos permita robarle gente del futuro a esas organizaciones. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Qué pesado. ¿Por qué tendrían que votar por usted y no por otra persona? Mire, yo los invito a los antioqueños a revisar mi hoja de vida. Yo les entregué fue la hoja de vida para un proceso de selección, una entrevista de trabajo con ellos. Ellos van a ser mis jefes. Y no solo eso, sino que los estoy invitando a trabajar desde ya, a vincularse a la Elección Antioquia, a encontrar formas de mostrarnos lo que se necesita en cada territorio. Nosotros no vamos a señalar las necesidades a dedo desde Medellín, porque para nosotros eso sería imposible. Nosotros necesitamos es escuchar 3 veces más de lo que hablamos. Entonces, queremos que se vinculen, queremos que estén aquí y queremos que jueguen. La Selección Antioquia se va a dedicar a buscar el bienestar, el único bien que tiene que generar la administración pública. La administración privada, que es en lo que yo he estado, se dedica a generar dinero. La administración pública, las utilidades son bienestar en general, en todo el sentido de la palabra, en una mejor calidad de vida, en progreso, en avanzar. Y Antioquia tiene todo, los antioqueños son berracos. Somos berracos para trabajar y eso es lo que necesitamos, buscar darle amor al trabajo, a que la gente pueda llegar a la casa con su mercado generado a partir del sudor de su frente. Yo espero y aspiro que elijan algo distinto, un político tradicional o un empresario, un grupo de empresarios y de gente del común, de trabajadores, que quiere hacer la diferencia en Antioquia y volvernos un departamento desarrollado que le dé ejemplo a Colombia. Perfecto, muchas gracias, doctor Halaby. Pues ahí está, ustedes, los televidentes, se podrán ir haciendo su propio criterio sobre a quién pueden elegir. Hoy tenemos a Cristian Halaby, pero en la página web del periódico podrán encontrar, y en el YouTube podrán encontrar los videos de las otras entrevistas con los otros candidatos para que puedan comparar cuál es el que se acerca más a lo que cada uno de ustedes quiere. Muchas gracias por estar con nosotros.